Dale. Ok. En medio de una serie de eventos desafortunados técnicos, vamos a comenzar la última sesión de nuestro workshop. Vamos a comenzar con la ponencia de Cristina Catalina, que va a exponer una conferencia titulada Sociedad disciplinaria, economía del castigo y antagonismo de clase en la evolución del capitalismo liberal. Cuando quieras comenzar, Cristina Catalina. Pues muchísimas gracias por la presentación. Y ahora me toca decir que no voy a hablar de eso. Ah, ok. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a Rodrigo Castro, Víctor de Ríos, Agustín Colombo, que no está, Elías Manzano, Gonzalo Ramos, Alba Cosmo, bueno, a todas las personas que han participado en la organización. Quisiera agradecer también a Mario Domínguez y a David Domínguez, que me han invitado a participar en esta mesa, y sobre todo lo que os tengo que agradecer es que me dejaron cambiar el tema, el contenido en los últimos momentos, porque bueno, había pensado muy positivamente en algún momento que me iba a dar tiempo de trabajar en esa línea, pero voy a plantear una cosa en la que he trabajado recientemente, ¿vale? Entonces estoy un poco fuera de estas mesas, pero por lo menos voy a hablar 40 años después de la muerte de Foucault. Y bueno, lo que quiero gracias sinceramente por haberme dejado hablar de esta cuestión, que lo que quiero plantear son algunas reflexiones acerca de la relación muy concreta entre el diagnóstico de la subjetividad neoliberal de Michel Foucault y la crítica de la economía política, que es un tema en el que ya he trabajado un poco más, y quería hacer eso con el liberalismo, pero lo voy a hacer con el neoliberalismo. Entonces la cuestión sería que si realizamos un diagnóstico de la especificidad del capitalismo occidental durante los últimos 40 años, a partir de la crítica de la economía política de Marx, ¿en qué medida la analítica específica de Foucault sobre el sujeto neoliberal como empresario de sí es relevante y qué límites tiene? Es lo que quisiera explorar, partiendo de que la crítica de la economía política como una teoría de la sociedad donde rige la lógica de la valorización, la acumulación amplia de capital, como teoría es incompatible, yo creo, epistemológica y analíticamente, pues tienen diferentes objetos y alcances analíticos con la categorización de Foucault del presente o de los últimos 40 años como racionalidad de gobierno neoliberal. Entonces, lo que intentaré hacer es solo explorar o reflexionar un poco sobre cómo los análisis históricos y objetualmente específicos de Foucault, ¿no?, los que hace sobre el prototipo de sujeto neoliberal, y lo he hecho un poco con el liberal, pero es lo que me faltaba por desarrollar, pueden ser útiles, pese a sus limitaciones, para pensar precisamente una cuestión, que si me da tiempo luego entraré en ella, que la crítica de la economía política de Foucault en su día no desarrolló ni en su especificidad histórica, ni tampoco, digamos, en su complejidad, que es la cuestión de la subjetividad. Entonces, quisiera comenzar simplemente hablando de manera muy generalista y nada exhaustiva de la relación entre, por decirlo así en general, Marx-Foucault. Esto, como sabéis, se ha estudiado desde una multiplicidad de planos, y empezando, por ejemplo, por lo que dice, por ejemplo, uno de ellos sería lo que dice Foucault directamente de Marx. Por ejemplo, otro ejemplo serían las palabras y las cosas, ¿no? Cuando Foucault considera al marxismo, ya no en Marx, además dentro de la misma, o lo introduce la misma episteme epocal que la economía política clásica, en tanto que ambos compartirían nociones de trabajo, sobre todo, y también la de la escasez, compartirían nociones economicistas, ¿no? Una noción de trabajo economicista, del ser humano también y del devenir, que afectan, o sea, esta noción de trabajo economicista afecta a la noción también del ser humano y de la historia, o si queréis, tiene una impronta antropológica e histórica, y que son propias del siglo XIX. Otra cuestión que se ha estudiado mucho es cómo Foucault considera la concepción del poder, considera que la concepción del poder del marxismo es reduccionista, ¿vale? Porque postula que se localiza en un punto, ¿no? Voy a hablar de 3 aspectos. Este sería el de que el marxismo para Foucault considera que el poder se localiza en la economía en tanto que estructura y que determina las esferas de la superestructura, ¿no?, como la cultura, la política, etc. Aquí las relaciones de dominación de la estructura
de las superestructuras se explicarían en última instancia según las determinaciones económico-estructurales. Esto es lo que critica Foucault, ¿no? Además critica que el poder para el marxismo actuaría a través de la represión, ¿no? o tendría el mecanismo de la represión en su base, es decir, presupondría para Foucault un sujeto, ¿no?, libre y agente previo a la acción prohibitiva o represiva de otro agente o institución que sería la que encarna el poder y que en el caso del marxismo sería el capital como instancia, ¿no?, que condensa la propiedad de los medios de producción. Otra impugnación que hace Foucault al marxismo en relación a su concepción del poder sería que la de la ideología, ¿no?, que es que el poder es ideológico, es decir, esto presupondría una concepción también esencialista del poder, como que está, ¿no?, está concentrado, es un atributo que se tiene, y en este caso la propiedad sería la capacidad que tiene la clase dominante como propietaria o determinante de los medios de comunicación, de enseñanza, etcétera, para introducir contenidos de conciencia en los dominados, ¿no? Estos serían como algunas cuestiones que Foucault impugna al marxismo, como sabemos no a Marx, porque lo dice claro, ¿no? De Marx hay que defender la sociedad, incluso dice que lo que le interesa además es el postulado de que el poder es guerra, por decirlo así, ¿no? En Marx se expresaría en la lucha de clases. En cualquier caso, esa crítica de Foucault a la noción de poder marxista ha sido bastante estudiada y rebatida por las nuevas interpretaciones de Marx, es lo que querría decir, ¿no? Digamos, una serie de corrientes que podríamos decir desde las llamadas nuevas lecturas de Marx, de las que Heinrich, ¿no?, junto a Ingo Bell-Elbe, sería uno de los exponentes, ¿no?, pasando también por la crítica del valor de Kurz, también por lo que sería el marxismo abierto, pero también ahí podríamos incluir al marxismo anglosajón, ¿vale?, Hilton, etcétera, Thompson. Bueno, no sé si aquí Thompson, pero la idea es que estas nuevas interpretaciones de Marx dirían que lo que Foucault impugna al marxismo en su concepción de poder no se sostiene si entendemos la crítica como la crítica de la economía política como una teoría o una crítica de las categorías de la reproducción amplia del capital que constituyen por sí un modo de socialización particular, ¿se entiende, no? Es decir, esta serie de corrientes marxistas más actuales, o que vienen dándose ya desde los años 80, consideran que el capital como relación social, ¿no?, implica una forma de poder, o más específicamente de dominación, abstracta, mediada e impersonal. Esto es, la racionalidad de la acumulación de capital no se impone a través de la coerción, la ideología o la coacción abierta, directa e inmediata, como pasaría en el feudalismo, por eso metido el marxismo inglés, sino mediante la adaptación del sujeto, ¿no?, a través del mercado a las formas sociales que presuponen el éxito de la valorización del valor. ¿Se entiende, no? Se adapta a una forma social y con eso se reproduce una dominación que por lo tanto es impersonal. En este sentido, el capital como dominación para este marxismo, que no es el que impugna Foucault, ¿no? Foucault estaría impugnando a otros marxismos, lo que dirían, tiene razón, pero si tenemos en cuenta que el que impugna es el marxismo, el veteromarxismo, el maoísmo del momento francés, el leninismo, el marxismo leninista del PC francés o el pensamiento de Althusser. Pero, de alguna manera, estas nuevas corrientes de Marx no podrían ser impugnadas por esa concepción de reduccionista del poder, porque identifican, por una parte, dos cosas: una dominación impersonal y abstracta general del capital sobre todas las personas, por decirlo así, instituciones, ¿no?, de la sociedad que participan en el proceso, en el movimiento de valorización, en la medida que cumple una función económica, ocupan una forma social. Pero también la dominación impersonal del capital presupone, la general, una forma de coacción impersonal indirecta, concreta, específica, ¿no?, del proletariado, por decirlo así, que atañe específicamente al proletariado, a los desposeídos de medios de vida autónomos. Esto es, la carencia o privación de dinero para invertir o capacidad crediticia o propiedades para rentar en el marco de la socialidad capitalista obligaría al sujeto, no de manera coercitiva, sino crea una necesidad, una compulsión o coacción, ¿no?, a vender su fuerza de trabajo a los propietarios de medios de producción a cambio de un salario como único medio de subsistencia. Esto sería la idea del poder impersonal, como en tanto que ahora, bueno, se ha puesto un poco de moda con lo de Mao y tal, compulsión muda, coacción sorda, etcétera, pero que también el marxismo inglés ya vio como una diferencia específica del capitalismo frente al feudalismo, ¿no?, como un poder mediado, impersonal y no abierto. El consentimiento contractual, ¿no?, estaría basado en este caso en una necesidad vital, la de la subsistencia, y en última instancia en una desposesión fundacional. Por eso Marx, frente a la idea de trabajo libre que tenía la Ilustración, o si queréis la modernidad,
en la cual depositaba las expectativas de superación del dominio directo servil del feudalismo del antiguo régimen, llamó al trabajo asalariado con un oxímoron, irónicamente, esclavitud asalariada, ¿no? Esta sería, entiendo, la idea. Estas serían las formas fundamentales de dominación o poder impersonal del capitalismo, pero no serían las únicas formas de ejercicio de poder que se derivan de él. ¿Se entiende, no? Que no hay una única forma de ejercicio de poder que se derive de la teoría de Marx, de la crítica de la economía política. Está esta que implica la heteronomía, una forma de dominación impersonal que se desdobla en la coacción muda, o como la queramos llamar. Estaría también la explotación, que implica un antagonismo social estructural, más allá de que la clase no tome conciencia, la idea de que las clases sociales tienen estructuralmente intereses antagónicos. ¿Se entiende esto, no? Y también tendríamos luego formas de ejercicio de poder derivadas casi por necesidad de ellas, como sería, por ejemplo, el sometimiento del trabajo dentro de la relación salarial al comando del capital, sea este impersonal o personal, es decir, sea tipo fordista, una relación vertical de mando, o sea, que tú interiorizas, ¿no?, las propias necesidades de rentabilidad o productividad. ¿Se entiende un poco por dónde voy? En cualquier caso, lo que quería señalar es que la crítica a la economía política no encontramos, como bien se ha señalado, los postulados que Foucault señala, ¿no? Que Foucault critica del marxismo y también de la teoría jurídico-política del poder, ¿no? Que serían el de según un poco Deleuze, la propiedad, la localización, la subordinación, la represión, la legalidad, la ideología, etc. En este sentido, por ejemplo, Soren Mao, lo digo porque es el libro como ahora que está un poco, por decirlo así, de moda con esto, ha argumentado recientemente que las nociones de Foucault del poder como conducción de conductas o su enfoque microfísico sería en cierto modo más cercano a la noción marxista del poder económico del capital, que lo llama esta idea de la dominación impersonal, específicamente la coacción a la venta de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Su idea no es que esta perspectiva de Foucault, que la llama nominalismo abstracto, una teoría nominalista del poder, que atiende las especificidades de lo concreto, no permite, dice, identificar a Foucault la lógica social que subyace los diferentes mecanismos de poder que analiza. Por ejemplo, si vamos a vigilar y castigar, ¿no?, Foucault habría analizado con acierto, algo que no siempre en el marco marxista se ha hecho, las formas de disciplina y los mecanismos de normalización que hacen que los portadores de la fuerza de trabajo, en el vocabulario marxista, devengan trabajo asalariado, disciplinado, etc. Pero no podría explicar qué les lleva a eso, ¿no? Que es la desposesión. Desde mi punto de vista creo que, no sé si es contrario, no digo que sea contrario, pero creo que más que no llegue a identificar Foucault, esto se debería, yo creo que, aunque tampoco yo soy una gran especialista en la dimensión epistemológica de Foucault, pero que es una posición epistemológica elegida de Foucault, que no va a llegar a la teoría del valor. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que las premisas epistémicas de Foucault no son incompatibles con la teoría del valor, que es el fundamento de la crítica de la economía política, en tanto que ésta considera la existencia objetiva de una abstracción real. Que esto es incompatible, yo creo que epistemológicamente con Foucault no va a aceptar la existencia de una objetividad que es abstracta, etcétera. Que porta, ¿no?, además, es decir, que porta la mercancía en su dualidad, porta esta abstracción real en su dimensión sensible. Esta es la idea de la teoría del valor. Es decir, que el trabajo abstractamente humano y social se despliega en un movimiento de cambio formal sensible y tendiendo a su incremento cuantitativo. Esto yo creo que es incompatible epistemológicamente con Michel Foucault, y con esto simplemente quería señalar que desde mi punto de vista, como yo lo voy a usar en esta ponencia, lo he usado, no se trata tanto de hacer compatible a Marx y a Foucault, sino ver qué te interesa, desde qué punto teórico partes y entonces cómo usas a unos u otros. ¿Me explico? No, Foucault no tiene una noción de capital o capitalismo específica, y creo que es una elección. Entonces yo creo que esta incompatibilidad epistemológica no solo se da en las palabras y las cosas, que es claro, ¿no?, donde analiza más desde fuera, por decirlo así, en el marco de una episteme epocal, sino tampoco la genealogía que hacen Vigilar y Castigar, o la genealogía de la gubernamentalidad neoliberal en Seguridad, Territorio y Población y Nacimiento de la Biopolítica, que son los dos textos en los que me voy a basar a partir de ahora, ¿no? Si nos centramos ahí en esa genealogía de la gubernamentalidad, el modo en que Foucault aborda un corte epocal, la racionalidad de gobierno liberal, por ejemplo, ¿no?, o la neoliberal, o la razón de Estado y ahí dentro hay la policía, o el cristianismo en toda su epocalidad y específicamente un momento, el poder pastoral,
no es tratando, aquí me podéis decir la gente o sea, a ver, podemos debatir esto, pero lo que creo, no con su vocabulario, sino con el mío, no trata de identificar relaciones de necesidad como hace la crítica de la economía política, ¿no? Y tenía por ahí una cita con que Foucault se aleja de la dialéctica, o vínculos internos o contradicciones, perdón, vínculos internos entre categorías de la praxis que los conceptos puedan aprender. No hay una pretensión de teorización en este sentido o de identificar contradicciones entre elementos, que una categoría de la praxis contenga un momento de la negatividad de otra, etcétera, sino que la genealogía yo entiendo que procede más, al menos en la del neoliberalismo, identificando analogías en cómo en un mismo corte epocal operan distintos mecanismos, tecnologías o técnicas de poder. Esto es, identificando un modelo de ejercicio de poder, y dentro de este, en el gobierno, frente a la soberanía, dentro de este identificando un principio de comportamiento, de conducción de conductas que comparten, o sea, dentro de la conducción de conductas, ya sea el principio de intercambio del liberalismo o el principio de la competencia, nos identifica analogías que comparten instituciones o sujetos y que se puede ver desplegado en diferentes dispositivos. ¿Se entiende esto? Que en un corte epocal la diferencia, ¿no? La crítica de la economía política coge un corte epocal, el capitalismo, para identificar una legalidad, o identifica en ella, no lo hace aposta, pero supuestamente más descubre, o está su idea, una legalidad social, que es otro sinónimo, no es otra cosa irónica, ¿no? Es la idea de que aunque es históricamente contingente, el capital, ¿no?, se autonomiza, por decirlo así, como ratio de los seres humanos que lo producen, y por lo tanto se constituye no como sujeto en sí mismo, que hay debate sobre esto, sino como, entiendo que más lo dice irónicamente, como pseudo sujeto, ¿no? Es el juego de una crítica inmanente, aquello que son los seres humanos devienen objetos ante aquello que ellos mismos han construido, etcétera. En cualquier caso, más allá de la relación, ¿no?, más allá, o sea, quisiera adentrarme en esta cuestión concreta para ir incluso más allá pero esto es mi elección, no digo que haya que hacerlo ni nada, ¿no? Más allá de una reflexión general sobre el poder en ambos autores, ¿no?, y su compatibilidad, porque pienso que desde mi punto de vista, pero es mi punto de vista, para mí lo que me ha resultado más productivo de Foucault no es tanto los momentos en los que parece realizar una teoría del poder, que esto sé que es debatible, ¿no?, pero parece que dice lo que no es el poder y lo que es productivo, es estratégico, es relacional, etcétera, sino los análisis específicos que hace de cómo este funciona y se transforma históricamente en algunos campos concretos de la sexualidad, la prisión, la locura, el sujeto, etcétera. Especialmente, ¿no?, yo diría que en la genealogía de la gubernamentalidad ya encontramos algo que quiere hacer en Vigilar y Castigar, que es esta idea de las analítica de las tecnologías del cuerpo, que en el caso de la prisión producen también el alma. Y yo creo que esto está también en el gobierno, ¿no? No separa lo corpóreo, por decirlo así, de lo anímico, la cuestión de la subjetividad. Y voy a volver luego a ello, si me da tiempo, a hablar porque creo que los análisis de la subjetividad han sido productivos dentro incluso del campo del marxismo a veces para explicar el capitalismo contemporáneo, porque más no desarrolló mucho la cuestión de la subjetividad históricamente específica, aunque tenga una teoría del sujeto según las clases, por decirlo así. Bueno, luego entro ahí si me da tiempo. Entonces, paso ya un poco al neoliberalismo. En este sentido, cuando Foucault analizó la especificidad de la racionalidad del gobierno neoliberal, identificó un principio de comportamiento o de conducción de conducta, que perfila no solo disposiciones del cuerpo, sino también del alma, lo que él dice, la psique, la subjetividad, etc. Este principio fundamental sería el de la competencia, como ya sabe todo el mundo, a diferencia del liberal del intercambio, ¿no? Entonces, la analogía que Foucault encuentra en el gobierno, en las formas de gobierno de los otros y en las formas de gobierno de uno mismo, en la época que se inaugura casi cuando él lo está viendo, o sea, la que ya identifica los discursos, pero como un principio de comportamiento que va a venir, sería la adecuación, ¿no?, del comportamiento personal o institucional, por decirlo así, o si queréis de los otros o de uno mismo, al modelo tradicional de la empresa, casi un poco weberiano, la idea, ¿no?, de que uno rige su propio comportamiento a partir de los principios de la rentabilidad, la productividad, el cálculo de costes-beneficios, etcétera, ¿no?, de la inversión rentable, aunque no sea de capital o dinero. En esta línea, Wendy Brown, por ejemplo, ha entendido el neoliberalismo tirando de aquí como la economización de diferentes esferas de la vida, o la va validando como la hegemonización de la competencia como principio rector de la conducta a nivel global, no solo geográficamente, sino generalizado en diferentes espacios, tiempos, etc.
En cualquier caso, la interiorización subjetiva de este principio de conducta propio de la gubernamentalidad neoliberal daría lugar al prototipo del sujeto liberal, neoliberal, ¿no? Se interioriza esta conducta, entonces tenemos el empresario de sí. Un sujeto que se entiende, voy rápido, se entiende a sí mismo como un capital humano susceptible de ser mejorado, ¿no? De automejorarse mediante la intervención en las múltiples dimensiones que constituye la vida, es decir, en su corporalidad, en su dedicación temporal, en los vínculos que establece, etc. El empresario de sí, entonces, no solo sería aquel que aplica la lógica del rendimiento y la productividad sobre sí, sino también el que juzga como tal su desempeño vital, ¿no? Como resultado de esa forma de entenderse a sí mismo como capital humano. Hace 40 años que Foucault falleció y yo creo, bueno, pues por la experiencia más que no me he puesto a buscar estadísticas, pero que que esta noción del empresario de sí, o esta caracterización del sujeto neoliberal como empresario de sí, ha condicionado, ha influido muchísimas de las aproximaciones contemporáneas a la subjetividad neoliberal, más allá de que se inserten en una matriz analítica Foucaultiana del neoliberalismo como racionalidad de gobierno, ¿se entiende? Que se encuentra en muchísimas teorizaciones, etc. Y algunas de ellas también dentro del campo marxista, incluso, ¿no? Por ejemplo, quisiera hacer referencia a algunas para que se vea el ejemplo, ¿no? Incluso lo que sería la identificación, creo que un análisis que ha tenido lugar sobre la subjetividad neoliberal ha tenido que ver con identificar, ¿no? La tendencia a la construcción de una marca personal mediante el empleo sistemático de una pluralidad de tecnologías del yo, ¿no? Que propiciarían una forma de inversión en uno mismo, formas de automejoramiento susceptible de ser rentabilizada en términos monetarios o sino de reconocimiento social y personal, ¿no? Eso, yo creo que ahí se suele apelar mucho al empresario de sí o al modelo de la subjetividad neoliberal. Otra sería también, que está muy vinculada, esta tendencia a la empresarialización de uno mismo, ¿no? Vinculada, a la cultura del esfuerzo, a toda esa serie de discursos, prácticas que soportan el imperativo de autosuperación, es decir, que soportan, que lo despliegan, el imperativo de la autosuperación o del sacrificio, ¿no? Hasta la extenuación, si es necesario, como medio de excelencia, éxito o incluso de gratificación y realización personal. Y aquí pues tendríamos, ¿no?, lo que la Validar han llamado el dispositivo de goce-rendimiento, que está vinculado a las exigencias de adaptación flexible del capitalismo neoliberal a cambios geográficos, horarios, formativos, organizativos, etc. Bueno, más la cultura de la felicidad, etcétera, pero no me da tiempo entrar en todas. Algunos de estos rasgos del empresario de sí han sido empleados directamente apelando a Foucault por pensadores marxistas, podríamos decir, ¿no?, como la Cecilia Dinestein, Werner Bonefeld, Kuss, Scholz, pero muchos otros, o sea, directamente, y por eso. Entonces, la operación que yo creo que está aquí detrás es, como decía antes, no hacer compatible a Marx y Foucault, sino cómo lo usan tradición marxista, no es introducir los rasgos del sujeto neoliberal analizados por Foucault en el marco de la crítica de la economía política, aplicado a la especificidad histórica del capitalismo neoliberal. Y aquí quisiera hablar de dos cuestiones, a ver si por ahora me da tiempo. Una, voy a hablar del, aunque es un poco, no es pegote porque si no, no podía meterla, ¿vale? Pero el límite que tiene un poco la crítica de la economía política con la cuestión de la subjetividad. Y luego ya directamente del neoliberalismo, ver cómo se puede, lo que he dicho al principio, ¿no?, qué aportaría Foucault en su tal, o cómo sería compatible con un análisis marxista o desde la crítica de la economía política del capitalismo en su especificidad histórica neoliberal. La cuestión de la subjetividad en Marx, me puedo equivocar, pero como yo lo veo, es que está muy vinculado a las clases sociales, porque se plantea, o al sujeto, por decirlo así, se plantea desde el fenómeno de la personificación de funciones sociales, que es de funciones, económicas a través de la integración de formas sociales, que es lo que Marx llama el carácter máscara. O sea, la idea sería, para Marx, que no quiere decir que no haya otras formas de subjetividad, no quiere decir que no haya otras formas de sujeto, pero que las propiamente capitalistas, por decirlo así, las específicas del capitalismo, estarían que ver con el hecho de que en la medida en que
la lógica del capital lo que crea son individuos aislados, en tanto que se relacionan entre sí a través de la formalidad del mercado, que los apela como sujetos formalmente iguales y libres. Lo que tendríamos que esos individuos al mismo tiempo pertenecen a una clase social estructuralmente, sean conscientes o no. ¿Por qué? Porque la idea es que, para más, las determinaciones lógicas de la valorización presuponen formas sociales y funciones económicas. Es decir, para que se dé la inversión rentable fenoménicamente, para que inviertas 10 y tengas 12, crecimiento económico, tiene que haber unos sujetos que cumplan con la función de la creación de nuevo valor, es decir, la fuerza de trabajo, o sea, que haya una mercancía fuerza de trabajo y por lo tanto que haya sujetos que trabajen por salario. Tiene que haber también sujetos que tengan capacidad crediticia o un atesoramiento de dinero suficiente para invertir capital, ¿se entiende, no? Y tiene que haber también sujetos que puedan rentar en su momento histórico la tierra, pero bueno, ahora... Entonces, lo que tendríamos aquí es que el sujeto, fijaros, el individuo aislado, etcétera, para subsistir, para acceder a la riqueza, pero también al reconocimiento social, etcétera, lo voy a llamar, entre comillas, integración social, porque sé que es un concepto problemático, porque no hay integración social para más, porque no hay sociedad. La socialidad es siempre mediación, no hay comunidad, pero bueno, necesita cumplir una función económica según las propiedades de una función económica inscribiéndose en una forma social, y solo puede hacerlo y no puede adaptarse a cualquier forma social arbitrariamente, sino en relación a las propiedades de las que parte. Entonces ahí lo que tendríamos es la categoría de proletariado, ¿no? Como aquellos que están desposeídos de otras formas de vida, otros medios de vida que no sean la venta de su propia fuerza de trabajo, ¿se entiende? Entonces podríamos decir que esto, pero esto ya es interpretación mía, ofrece aquí la crítica a la economía política unas determinaciones básicas de la subjetividad, porque de alguna manera no puede, porque el sujeto, en la medida en que se adapta a una forma social, ya está no teniendo que disciplinarse para el trabajo, teniendo que ahorrar, etcétera, pero que al mismo tiempo son muy generales, dicen muy poco, porque las formas de acumulación, las formas de organización del trabajo, etcétera, varían históricamente, socialmente, geográficamente, ¿se entiende? Es decir, que de ahí no se deriva que haya una única forma de subjetividad, que sería la del proletariado o el trabajo asalariado. Quiere decir proletariado, población sobrante, trabajo asalariado, y luego la del capitalista y luego la del rentista solo, sino que lo que tendríamos es una determinación básica, pero habría que ver cómo será la organización del trabajo en cada momento histórico. Tendríamos que incluir los condicionamientos o determinaciones según el género, según la raza, según la situación geográfica, según los modelos empresariales, ¿se entiende? O sea, que hay mucho trabajo hay que hacer y habría que hacerlo, y además eso implica abordar la historicidad. Y esta es la segunda cuestión sobre la que voy a seguir la ponencia, ¿vale? La historicidad del capitalismo, es decir, que también varía históricamente, que el capitalismo no es idéntico a sí mismo, aunque el capital en su lógica abstracta lo sea. El capital es idéntico a sí mismo como proceso de valorización, ¿se entiende, no? Pero tiene determinaciones no solo lógicas, también tiene determinaciones históricas, la existencia de la fuerza de trabajo misma, pero también otras históricas materiales, ¿no? Es decir, la mercancía tiene una dualidad, como valor tiene una determinación, pero también tiene unos cuerpos físicos, las mercancías que tienen que se llevar al mercado, también unas relaciones de dominación materiales incorporadas en cuerpos sexuados de género, etcétera, que están operando, ¿se entiende esto? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las características del capitalismo en su dimensión neoliberal? Obviamente lo voy a reducir muchísimo, es una broma, pero la crisis de acumulación de capital, crisis del trabajo, entonces lo que tendríamos es incremento de desempleo, incremento de subempleo, precariedad laboral y, si queréis otra vez, inseguridad existencial, crisis fiscal del Estado, deterioro de los servicios públicos, crisis de las prestaciones sociales, liberalización de mercados, regulación de mercados, es decir, pérdidas de garantías laborales, deterioro de la negociación colectiva, pero también especulación con los precios o con productos básicos para la vida, incrementando su precio. Crisis de recursos y materias primas por la crisis, y que tiene que ver con la crisis además socioecológica, crisis de cuidado, la incorporación de la mujer al mercado laboral, que se ha dado al mismo tiempo, no que es culpa de esto, de la privatización de las tareas reproductivas, y que la clase media y la clase alta ha podido externalizar, por decirlo así, pero las clases que no lo pueden hacer, o la estratificación social que no se puede hacer, ya es una doble carga para las mujeres, etcétera. Todo esto que implica para ese individuo que se integra socialmente, pues incremento, como he dicho antes, de la precariedad laboral. Sé que es una cosa así muy abstracta, pero
también no solo en el trabajo asalariado, sino en el trabajo por cuenta ajena, que no es capital realmente, porque ni tiene libertad de empresa ni tiene propiedad de los medios de producción. En ese tipo de autónomos, ¿no? Incremento de la precariedad, incremento de seguridad existencial, tendencias de la proletarización por el aumento del precio de la vivienda, etcétera, ¿vale? Y incremento de la población, de lo que más llamaba sobrepoblación relativa estancada, es decir, lo que ahora llamamos población sobrante, personas que no pueden garantizar su existencia a través del mercado o a través de la ayuda estatal. Entonces, aquí ya otra vez Foucault, ¿no? La idea es que en este diagnóstico, desde la crítica de la economía política de Marx, al que añadiríamos que lo que tenemos es una nueva forma de darwinismo social específica, donde ya no rige el principio de igualdad de oportunidades, pero sí la meritocracia, sí una forma de meritocracia que se traduce en la responsabilidad individual del propio destino, ¿no? Además, atravesado en muchos casos por el examen constante, la idea de rendir de todo donde hay evaluaciones continuas, etcétera, que son formas de vigilancia, etcétera. Y luego, bueno, este elemento que yo no conozco tanto, pero me imagino que vais a hablar, el giro autoritario y punitivista del Estado. En este marco de crisis del trabajo y garantismo social, efectivamente, el imperativo de la competencia capitalista rige el imperativo de la competencia, que es intrínseco al mercado capitalista, rige de manera más cruel y atroz, ¿no? Todos los recursos personales son puestos al servicio de autoconservación. Y aquí creo que el análisis del empresario de sí de Foucault es relevante o ha sido susceptible de ser complementario a este análisis del capitalismo neoliberal, porque desde mi punto de vista, ¿no?, esas condiciones sociales hacen que el sujeto devenga empresario en sí. ¿Me explico? Entonces, esto obviamente, teóricamente no es compatible con la idea de que es fruto de una normatividad que se analiza, sino que desde el marxismo lo que vamos a ver es que son modos, casi como diría en la validación, modos de subjetivación vinculados a las formas sociales actuales. En fin, pues aquí pues ya cierro. Quería hablar un poco de esto, pero vamos, se entiende, ¿no?, que los sujetos se ven obligados, aunque a veces lo hagan con voluntad y goce incluso, a poner, por decirlo así, a someterse a las demandas flexibles del mercado, a someterse a las formas de evaluación continua, a la interiorización del goce sacrificial, a la identificación con su profesión, al autobombo de las redes sociales, a la exhibición personal, al marketing de uno mismo, todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí, un minuto me queda, ¿no? Se ha podido de alguna manera transformar el alma, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí, cierro. Vale. Me quedaría por cerrar esto, pero solo lo puedo enunciar. Pero bueno, lo he trabajado por otros sitios, si a alguien le interesa. Creo que, sin embargo, también tiene límites el análisis de Foucault, y no me parece como para decir Foucault no ha hecho esto, sino que ahí también veo algo productivo para seguir explorando, y yo creo que ahí se engancharía mucho con la teoría crítica. Los límites que veo a esta cuestión de la subjetividad neoliberal como empresario de sí es que, primero, no es exhaustiva, no es extrapolable a todas las clases sociales, estratificaciones sociales, ámbitos geográficos, me explico, y que hay otra pluralidad de formas de subjetividad. Y otro que a mí me parece muy importante es que no puede mostrar los daños subjetivos que produce, ¿no? Es decir, que esto, no me puedo meter en este lío, pero que Foucault no acepta, no digo que no lo haga él si le entrevistáramos, pero en seguridad, territorio, población y abastecimiento de la política no está de la biopolítica. Que los seres humanos son también un sustrato, aunque no sea esencialmente, pero que están construidos sociohistóricamente con unas determinaciones morales, comportamentales, etc. Entonces no son totalmente plásticos. Entonces hay una diferencia entre el sujeto vivo, empíricamente existente, y el modelo del empresario de sí. Es decir, no se puede adaptar a todas las condiciones flexibles. Y esto produce agotamiento, depresión, etcétera, etcétera, pero también produce otras formas de disposiciones subjetivas que el psicoanálisis, ¿no?, y sobre todo con la teoría crítica han podido mostrar, que por ejemplo tendencias egocentristas, disposiciones narcisistas, individualismo, comportamiento viril, etc. Todo es lo que va a anunciar. Pero la idea es que ese daño subjetivo que podemos identificar poniendo una diferencia entre el modelo de subjetividad y el sujeto vivo, aunque sea porque se cruzan otros modelos de subjetividad y, ¿no?, otra forma de subjetivarse distinta a la propiamente neoliberal, pues produce unas tendencias psicofísicas, ¿no?, que yo creo que pueden explicar, por ejemplo, el giro autoritario de la actualidad, la inexistencia de formas de solidaridad, y luego las patologías, ¿no?, el burnout, tal, etcétera, que es algo que no hay que culpar a Foucault que no haga eso, pero que creo que es un límite a su forma, a epistemológico de Foucault, y que nos lo puede dar la integración del psicoanálisis por ahí.
lamento que sea yo el que tenga que limitar, pero bueno. Bueno, ahora vamos a tener la ponencia de David Domínguez, si no ha cambiado el título. También es la decepción de vigilar y castigar en la historiografía penal francesa. Cuando quieras. Eso es. Bueno, lo primero, como es menester, es agradecer al Seminario Foucault Complutense por haberme invitado. También es cierto que yo pertenezco al mismo, por lo cual... Pero bueno, se tiene que decir este tipo de cosas. Efectivamente, yo había puesto por título la recepción de vigilar y castigar en la historiografía penal francesa, pero en realidad lo que voy a hacer es ceñirme a un debate que tuvo lugar entre la historiografía penal francesa, a un debate de un historiador que trabaja todo el tema penitenciario médico y Michel Foucault. O sea, no voy a hacer, digamos, una concatenación de diversos tipos de lecturas a propósito de vigilar y castigar, sino que me voy a centrar en un debate que considero que es fundamental. Y es fundamental para poder comprender cuál era el objetivo de vigilar y castigar, porque es un libro que aparentemente parece muy fácil de leer, si lo comparamos con las palabras y las cosas, o con la arqueología del saber, pero que sin embargo, como dice David Garland en Castigo y Sociedad Moderna, a veces las ideas fundamentales del libro quedan subsumidas bajo esa riqueza literaria, esa capacidad evocadora que tiene el texto. Entonces yo creo, me interesó traer a colación este debate precisamente porque aclara una serie de cuestiones que en vigilar y castigar no están suficientemente claras y que precisamente por eso los historiadores franceses, especialmente Maurice Agulon y Jacques Léonard, pues plantean sus críticas. ¿De acuerdo? Así que voy a leer un poco la ponencia, ya lo siento, y no sé si me va a dar tiempo porque esto formaba parte de un artículo de 20.000 palabras y lo he reducido a 6.000 y bueno, voy a dejar muchas cosas en el tintero, está claro, lo que pueda. Bien. Bueno, Vigilar y castigar es un libro, es quizá el libro más célebre de Michel Foucault, el que más intervenciones ha suscitado y el que lo coloca quizá deliberadamente en la palestra de un debate que excede con mucho los parámetros meramente académicos. Publicado en febrero, el 21 de febrero de 1975, el libro goza de inmediato de un éxito incontestable. La obra vende millares de ejemplares y Foucault se consagra, aprovechando su desembarco en el Collège de France, como un investigador riguroso e inusualmente original. La obra cosecha, por tanto, una atención considerable y su hipótesis sobre la vinculación entre lo que él llama el poder disciplinario, por un lado, y la generalización de la sentencia prisión penal, pues se convierte en un objeto de reflexión por parte de académicos de medio planeta. Ahora bien, además de contribuir al florecimiento de los estudios históricos y sobre todo penitenciarios, cosa que también plantea Maurice Agulon y todos los historiadores con los que debate el propio Foucault, la obra también suscitó muchos debates interpretativos. De entre todos ellos, hay uno, sin embargo, que merece especial atención, en materia penitenciaria me refiero. Hablo del debate que tuvo lugar entre Michel Foucault y algunos historiadores franceses. Un debate, como se sabe, dirigido no tanto contra la originalidad de Michel Foucault, puesto que es elogiada, pero sí contra, y cito, las insuficiencias metodológicas y las generalizaciones apresuradas que a juicio de algunos historiadores contenía la obra del filósofo. El objetivo de esta comunicación pues, consiste en dilucidar cuál es la naturaleza de esas críticas, así como las respuestas ofrecidas por Foucault, reconstruyendo un debate que no es del todo conocido, pero que sin embargo yo creo que es bastante interesante para aquellas y aquellos que nos interesan la teoría social de la modernidad, la epistemología de las ciencias sociales y la teoría de la historiografía. Más que una cuestión de carácter metodológico, que es como lo quiere plantear el propio Léonard, lo que aquí se constata, al menos a mi juicio, es un profundo malentendido respecto a los interrogantes que prefigura la estrategia de investigación Foucaultiana, así como un desconocimiento por parte de estos historiadores respecto al tipo de fuentes y al tipo de procedimientos que Foucault pone en práctica en Vigilar y castigar. Pues bueno, voy a tratar estas cuestiones de manera ordenada. En primer lugar, voy a recordar cuáles son las circunstancias inmediatas del debate, para, digamos, un eje de coordenadas mínimo. Quiénes son sus protagonistas y por qué se produce ese debate. En segundo lugar, me voy a centrar en las críticas vertidas por Jacques Léonard y para el cual voy a tener en cuenta pues, su reseña crítica del libro Vigilar y castigar y también el debate posterior que tiene con Foucault. Y por último pasaré al análisis de la réplica de Michel Foucault, si es que me da tiempo. Por lo menos me gustaría decir la primera respuesta de Michel Foucault.
Debo decir que por limitaciones de tiempo pues voy a dejar la discusión que también entabla Foucault con Maurice Aguilon a propósito de las implicaciones políticas de vigilar y castigar. Y también tengo que comentar, bueno, que voy a dejar muchas cosas fuera, lo que bueno, pues quizá llame la atención de algunos de los aquí presentes, se puede hablar de ello en el debate. Paso al primer punto, intrahistoria del debate, circunstancias inmediatas del debate. Bueno, para comprender las circunstancias inmediatas del debate hay que remontarse al año 1977, fecha a la cual aparece la recensión, la reseña, que mejor sintetiza el malestar a la vez político pero también metodológico del gremio historiográfico del momento ante vigilar y castigar. Todo comienza con el encargo que Michel Perrot, una historiadora muy conocida del ámbito de la prisión y también de la mujer, y Maurice Aguilon, que eran historiadores de la Société d'Histoire de la Revolución de 1848, ¿vale?, realizan a Jacques Léonard, le encargan que ejerza o que haga una recensión del libro recientemente aparecido de Michel Foucault, bueno, recientemente 2 años antes, a lo cual el propio Jacques Léonard accede gustosamente. La reseña, titulada L'historien et le philosophe a propos de surveiller et punir, era en su mayor parte, no todo, pero en su mayor parte, yo me voy a centrar en la parte negativa, ¿vale?, porque es lo que luego es lo que nos permite conectar con la respuesta de Foucault. Los elogios y todo esto no lo voy a decir por razones obvias, ¿no? Era en su mayor parte, como digo, un ataque contra las insuficiencias metodológicas que presentaba la obra. Foucault confundía, según Léonard, la atenta y meticulosa mirada del historiador con el placer de la escritura y la voluntad polémica de un panfletario izquierdista. Tras su publicación, Foucault muestra, palabras textuales, su interés por las objeciones planteadas, como no, claro. De modo que nada más publicarse, propuso a la historiadora Michel Perrot, con quien le unía una cierta amistad, responder a esa recensión de Léonard por medio de un texto titulado La poussière galenoise, que funciona no solamente como una respuesta directa a las objeciones de Léonard, sino también como un pretexto para poder entablar un debate posterior a modo de mesa redonda con otros historiadores para discutir pues, las estrategias investigativas que él había puesto en práctica en Vigilar y Castigar. Ese debate tuvo lugar un año después, el 20 de mayo del 78, y lo hizo además en uno de los principales bastiones de la comunidad historiográfica del momento, el Centre d'Histoire du XIXe siècle de la Sorbona. Maurice Aguilon y Michel Perrot hicieron de anfitriones en un debate en el que por lo demás se congregaron hasta 13 investigadoras e investigadores. Por parte de lo que podríamos llamar la historia penitenciaria, destaca la presencia de autoras pues, muy conocidas en el ámbito de la historia penitenciaria francesa, por ejemplo Nicole Castin, Jean-Jacques Darmon, Catherine Duprat, Jean Lebrun, André Cisbourg, Jacques Vallée y Michel Perrot. Y por parte de Foucault, pues se encontraba también un cierto séquito, la historiadora Arlette Farr, con quien 4 años después escribió El desorden de las familias, sobre las lettres de Cachet, y el historiador Jacques Revell, así como otros investigadores muy cercanos al filósofo como François Heval, Alexandre Fontana, Carlo Ginzburg y el criminólogo Pascal Pasquier. Después, aprovechando el éxito cosechado por el número especial de los análisis históricos, del número monográfico donde Léonard había publicado originalmente su reseña, se vendieron todos los ejemplares en apenas 2-3 meses, pues los compiladores de ese número monográfico, Michel Perrot y Aguilon, decidieron publicar un libro en el que tuviera cabida no solamente los estudios llevados a cabo en ese número monográfico, sino también el debate suscitado en la mesa redonda entre Foucault y los historiadores, así como la réplica de Foucault a Léonard y la réplica de Foucault a Maurice Aguilon. El resultado, como supongo que sabréis, pues es el libro La imposible prisión, investigaciones sobre el sistema penitenciario en el siglo XIX, editado por Soil en el año 1980. A modo de anécdota, debo decir, esto lo sé gracias a una entrevista que le hicieron a Michel Perrot en el año 96, hizo una entrevista con Rémy Lenoir, y ella dice que en aquella época sufrió numerosas coacciones, pero sí, bueno, pues muchas presiones por parte de Michel Winock, miembro fundador de Soil, historiador conocido de la época, para que en la cubierta del libro apareciese el nombre Michel Foucault, por un motivo comercial, algo a lo cual se negó totalmente el propio Foucault. Esto lo dice Michel Perrot en una entrevista con Rémy Lenoir. Bueno, por último, para acabar este primer punto, cabe señalar que a pesar de su interés, el debate no desembocó en modo alguno en ningún tipo de entendimiento o acercamiento de posturas, más bien al contrario. Lo que se constata, o lo que nos sugiere su lectura, es que hay un profundo malentendido entre Foucault constantemente y los historiadores, o mejor dicho, de los historiadores con respecto a Foucault.
Voy a tratar de poner de manifiesto todo esto pues, en lo que me reste de comunicación. Bueno, punto 2. Las razones de los historiadores. Foucault, palabras textuales, cosaco de la historia, caballero bárbaro de la historia. Palabras textuales del propio Léonard. Todo comienza, como decíamos, con la recensión de Léonard. Más que una recensión al uso, como solemos ver, ¿no? Recensiones de una página o 2 páginas del libro de fulanito, menganito, más que eso, el texto de Léonard es un ataque contra los vicios metodológicos que a su juicio representa Vigilar y Castigar. Se trata desde el principio de una reseña escrita por alguien que pretende hablar en nombre del gremio historiográfico. De hecho, el propio Léonard sugiere esta misma idea al principio de su reseña. Dice, y le cito: me limitaré a recordar las críticas que los profesionales de la cuestión pueden asestarle. Bueno, en el fondo, claro, lo que se vislumbra es que la crítica a Léonard es una advertencia a navegantes. Todo aquel que pretenda instalarse en el territorio del conocimiento del pasado, pues debe proceder de acuerdo con los protocolos de instrumentación analítica, con las formas de instrumentación, con los mecanismos causales, etcétera, propios del gremio historiográfico. En particular, dice, debe utilizar fuentes primarias, identificar los actores históricos y, sobre todo, discutir el estado de la cuestión a partir del diálogo con los resultados de otros historiadores. Algo, cito, que Foucault no hace. Pasemos, pues, al análisis de esas críticas. Voy a seguir el orden expositivo de Léonard. Voy a tratar de ser lo más claro posible. La primera objeción, a juicio de Léonard, es, y cito, la rapidez fulgurante del análisis del señor Foucault. Foucault, dice Léonard, cito, recorre 3 siglos a rienda suelta como un caballero bárbaro, como un cosaco. Con estas palabras, Léonard busca suscitar en la lectora, en el lector, la desazón que podría sentir un historiador si tuviera que verificar la exactitud de todas y cada una de las hipótesis del libro. Un libro que abarca 3 siglos y que además plantea cuestiones pertenecientes a campos disciplinares muy dispares: historia de la medicina, historia de la justicia, historia penitenciaria, etcétera, etcétera. Lo cuestionable, por tanto, pese a la originalidad de las hipótesis Foucaultianas, que él admite, que Léonard admite, es que en aquellos terrenos en los que no hay suficiente exploración documental, por ejemplo, la historia de la prisión, la historia de la justicia, de la medicina, de los hospitales, años 70, ¿vale?, se procede, sin embargo, como lo hace el señor Foucault, esto es, lanzando hipótesis de tan largo alcance, fijémonos, poder disciplinario, sociedad de normalización, sin realizar las verificaciones oportunas. Foucault, dice Léonard, con un claro tono positivista, no ha respirado prolongadamente el polvo de los manuscritos. Esto es una cosa que se suele decir mucho en el positivismo historiográfico. Y dicho esto, bueno, pues Léonard enumera muchos reproches que se le podría hacer al señor Foucault. No voy a decirlos todos porque sería... no os da tiempo. Voy a citar solamente algunos en esta primera objeción. En primer lugar, estarían las objeciones que, según Léonard, podrían plantear los especialistas del siglo XVIII. Dice, si bien Foucault cita trabajos de historiadores expertos de esa época, en concreto los de Pierre Chonu, Emmanuel Leroy-Ladurie, los de Petrovich, que forman parte de la escuela cuantitativista de la Universidad de Caen, sobre todo para hablar de esto del cambio del patrón de la delincuencia de sangre a la de fraude, utiliza muchos historiadores, a juicio de Léonard, son muy escasos para satisfacer las exigencias de lo que él considera un trabajo profesional. Foucault ni trabaja con fuentes primarias ni entabla un diálogo con los especialistas del XVIII, lo que significa que no hay una voluntad expresa por parte del filósofo de armar un estado de la cuestión definido. Y dice, esto resulta especialmente claro cuando Foucault analiza el periodo revolucionario, que se fija mucho en el periodo 1810-1830, en el Código Napoleónico, donde supuestamente la prisión se generaliza, pero poco del 1791 a 1810. Y dice, dice Léonard, al enfatizar ciertos aspectos en detrimento de otros, es decir, al hablar mucho del predominio de la delincuencia de fraude, de los ilegalismos del antiguo régimen, de las críticas de los reformadores a la justicia, ¿no?, Foucault deja de lado aspectos que un especialista del XVIII vería como fundamentales para poder comprender por qué la prisión acabó convirtiéndose en un procedimiento para castigarlo todo, la respuesta punitiva más habitual. Y enumera una serie de olvidos. Toma de la Bastilla, el ataque a las prisiones provinciales del 89, la masacre de septiembre de 1792, la Santa Guillotina, la resistencia del pueblo ante los espectáculos punitivos en la época del terror. Esto no es de todo cierto porque Foucault sí que lo cita. Los cuales, dice Léonard,
contribuirían a dar prioridad al encarcelamiento sobre otras formas de castigo. Luego plantea más, que no es cuestión de traerlos a colación. Acto seguido, Leonard prosigue su crítica con las objeciones que, según él, podrían plantearle los especialistas del 19, no ya los del 18. A estos últimos, dice Leonard, les hubiera gustado encontrarse con un análisis de las políticas administrativas por parte del aparato monárquico penitenciarias puestas en práctica por los sucesivos gobiernos franceses, la monarquía de Julio, el Segundo Imperio, etc. Pero en su lugar, dice Leonard, se encuentra con una contextualización histórica en la que la prisión aparece como resultado, no se sabe muy bien cómo ni por qué, de una compleja relación entre tecnologías correctivas, cambios económicos brevemente sugeridos y nuevas formas de conocimiento involucradas en el poder de castigar. Esta estrategia, aunque profundamente original, y el propio Leonard lo admite, le descoloca por entero. Aunque Foucault hable del aparato penitenciario, su análisis se centra en el estudio de las tecnologías de poder que tienen lugar en su interior, es decir, se centra solamente en la manera en que se controla y se produce una conducta, unos hábitos, por medio de una gestión disciplinada, detallada, rutinaria, benigna de los cuerpos. Es decir, que su interés está muy lejos de los cuestionarios típicos de la historiografía convencional, que en lugar de buscar el encuadre de la generalización de la prisión en medidas político-administrativas, en, identificando cuáles son sus actores políticos, etc., Foucault analiza la prisión solamente desde la perspectiva del cuerpo como objeto de sujeción política, lo que sin duda le va a llevar a interesarse por la forma en que el poder opera en su materialidad, pero a eludir aspectos que también tienen que ver con su implementación, que yo aquí ahora no voy a plantear. Y también, cabe señalar pues, la ausencia de datos al respecto del prevalecimiento de la pena de prisión sobre otras formas de castigo. Esto también lo señala el propio Fisburg. No voy a entrar en eso porque si no, no me daría tiempo. En suma, en esta primera objeción, la obra de Foucault se revela a los ojos de Leonard como un trabajo insuficiente, un trabajo que, si bien expresa hipótesis originales, carece, sin embargo, de los datos que permitirían testar el alcance de esas hipótesis en cuestión. No dice que las hipótesis no sean interesantes, dice que ha hecho una generalización demasiado apresurada, por así decir. Segunda objeción, una consecuencia de la anterior. Foucault, y aquí es donde ven el meollo, exagera la racionalización y la normalización de la sociedad francesa en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, que lo que quiere plantear es que si atendemos a los trabajos de los especialistas, se constata también aquí una profunda discrepancia entre los programas disciplinarios analizados por el señor Foucault y la práctica real de las instituciones en las que supuestamente se aplican. Para justificarlo, Leonard recurre al mismo procedimiento argumental, situarse en la posición de un especialista y enumerar los reproches que vendrían a minimizar el alcance adquirido o a relativizar el alcance adquirido por la lógica normalizadora. En ese sentido, enumera una serie de campos como historia del trabajo, historia militar, historia pedagógica, historia de la medicina y historia penitenciaria, en los que se puede constatar, a su juicio, situaciones en las que no hay, al menos durante la primera mitad del siglo XIX, y bien entrada la segunda mitad, una adscripción política del cuerpo de tipo disciplinario. Por limitaciones de tiempo, pues no puedo hablar de todas ellas, pero me voy a referir a una, el panóptico de las prisiones celulares, que es un poco lo que más meollo tiene. Soy consciente de que Foucault no habla de panóptico, sino de panoptismo, pero bueno, él plantea el panóptico, yo voy a plantear lo que dice Leonard. Dice, aunque es cierto que el invento de Bentham estuvo presente en los debates penitenciarios, especialmente la monarquía de Julio, ni la prisión panóptica ni la prisión celular tuvieron una aplicación sistemática, en parte por su elevado coste financiero y por las controversias sobre su eficacia moral y legitimidad moral. El propio Petit, que es un historiador que prolonga en cierto modo las críticas de Leonard, aunque también es bastante ecuánime con Foucault, todo hay que decirlo, ofrece datos más que suficientes para constatar el hecho de que Francia se decantó más bien por un tipo de prisión basado en manufacturas laborales, especialmente las prisiones centrales, que por un sistema edificado en base al aislamiento individual y el control de los tiempos, etc. A este respecto, y voy a dar solo unos datos, no todos los que he traído, conviene recordar que la mayoría de las prisiones de aquella época se proyectaron sobre edificios, que habían sido construidos antes de 1791, esto es, edificios que habían sido convertidos en bienes nacionales gracias a las leyes de confiscación revolucionaria desde 1792 en adelante.
¿Y esto qué significa? Pues significa que esos edificios, esas prisiones, se alejaban bastante de los objetivos individualizantes que buscaba la arquitectura celular y panóptica. Mientras que las prisiones construidas a partir de 1830, bueno, el 15 de julio, seguían sin reproducir con exactitud las exigencias de la estructura panóptica. En ese sentido, el entusiasmo que se hacía sentir en los debates penitenciarios a propósito del invento de Bentham, que son, por cierto, en las láminas finales que aparecen en Vigilar y Castigar, los proyectos de Roman, de Bluet, son arquitectos financiados por la monarquía de Julio para idear prisiones. Pues digo que el entusiasmo que se hacía sentir en esos debates, en el plano de lo intelectual, no se tradujeron con el mismo ímpetu en el plano de la edificación penitenciaria. Al contrario, las prescripciones administrativas de 1841, el famoso informe Duchatel, que Foucault cita, y que invitan a los inspectores de los distintos departamentos a implementar las estructuras panópticas y demás, ese informe fue seguido con tan poco entusiasmo que, y cito una cifra solamente, apenas se contaban 4.840 celdas individuales en 1853, lo que hacía que cada prisión contase de media con 10-15 celdas individuales, salvo algunas excepciones como la prisión de Mazas o la Petit Roquet, que son curiosamente las que el señor Foucault plantea en las láminas finales de Vigilar y Castigar. Lo que dice Leonard es que no era lo general, no era lo habitual. Ello se debe a una conjunción de factores muy diversos. En primer lugar, la pérdida de legitimidad por parte de los inspectores penitenciarios del esquema celular. En segundo lugar, voy a ser telegráfico aquí, porque la edificación de las prisiones celulares, y esto es un aspecto muy importante, lo más parecido a panópticos, ¿vale?, se había proyectado no en las prisiones centrales, sino en las departamentales. ¿Y qué es lo que ocurría? Que la construcción de las prisiones departamentales corría a fondo de las administraciones locales, y las administraciones locales no tenían dinero suficiente para poder financiar ese tipo de nuevas prisiones basadas en esquemas, digamos, propanópticos, por decirlo así. Con lo cual, siguieron funcionando edificios que no habían sido diseñados para ser cárceles, pero que habían sido confiscados por las leyes revolucionarias y se hacinaban las personas, básicamente. Y a todo ello también hay que unirle una sobrepoblación carcelaria, especialmente después de los estallidos revolucionarios del 48, donde la población ascendió a 51.000 presos, lo cual había hecho absolutamente obsoleto cualquier tipo de pretensión por un modelo de encarcelamiento del celular incapaz de absorber un contingente de presos tan grande. Recordemos que las prisiones celulares, etcétera, estaban diseñadas para que hubiese una sola persona por celda, y esto era en condiciones, digamos, de estallidos revolucionarios o disminución de la demanda de fuerza de trabajo es prácticamente imposible. Dejo aquí esta segunda objeción y voy a la tercera. Había traído muchísimos más datos. La tercera objeción es referente al método, dice Leonard, y tiene que ver con la manera en que Foucault edifica la organización de la observación histórica y sus estrategias explicativas. Su argumento es claro, dice: la obra de Foucault no expone con claridad si las abstracciones construidas por él son el resultado de acciones concertadas por actores históricos o se trata más bien de abstracciones dotadas de un carácter autosuficiente, en cuyo caso se convertirán en agentes mismos de la acción. Lo que reclama Leonard aquí no es más que un esfuerzo a la hora de designar los agentes concretos que hacen posible esos dispositivos y que ponen freno también a que se resisten esos dispositivos. Quiero decir, la forma en que Foucault reorganiza la observación histórica, dice Leonard, descuida el terreno sobre el cual se sienten cómodos los historiadores: acontecimientos, conflictos, elementos diacrónicos, agentes, etc. Es decir, que Foucault se ha centrado mucho por el cómo se produce esa racionalidad, pero muy poco por quienes la protagonizan o quienes se oponen a ella. Esto, obviamente, cabe decir que es muy claro en Vigilar y Castigar, pero no tanto en la Sociedad Punitiva. En defensa de Leonard debo decir que, claro, Sociedad Punitiva no se había publicado, ¿de acuerdo? Bien, en definitiva, que su análisis se centra demasiado en la reconstrucción ideal de los diagramas de poder saber y poco en su aplicación específica, lo que provoca el efecto de revestir su estudio con un marcado carácter anónimo e impersonal, especialmente en Vigilar y Castigar. Prueba de ello son dos elementos apuntados, dice Leonard: la utilización masiva por parte de Foucault de ciertas figuras retóricas como los verbos reflexivos, locuciones conjuntivas y el pronombre personal se. Lo dejo ahí. B, porque Foucault habla de tácticas y estrategias, pero dice Leonard: ¿qué es una estrategia sin estrategas? ¿Cuál es el significado de, y cita Foucault, una operación política
de la que sin embargo no se precisan exactamente los responsables. ¿Es la policía? ¿Son las autoridades judiciales? ¿Las penitenciarias? ¿Es toda la burguesía o es solamente una fracción de la burguesía? Preguntas típicas de un historiador, de la comunidad historiográfica. Es cierto que Foucault responde con alusiones muy vagas, pero incluso en aquellos casos en los que es directamente interpelado por esta cuestión, en concreto de los suplicios a las celdas, esa entrevista, Foucault sigue ofreciendo enunciados demasiado genéricos. Y dice Leonard, no basta con atribuir a la burguesía, sí en general, en mayúscula, la planificación y la puesta en marcha de tales dispositivos. Hay que precisar también si la burguesía tuvo, en relación con el tema carcelario, una estrategia, y cito, absolutamente clara, organizada y pensada, como dice Foucault. Y la respuesta del propio Leonard, y también incitada por Foucault, es que no, que hubo muchos proyectos penitenciarios y que en modo alguno responde a un plan de conjunto por parte de la burguesía, la generalización de lo que Foucault llama la prisión penal. Bueno, llegados a este punto, parece lógico concluir estas críticas de Leonard, tenía muchas más cosas, expresando el argumento que subyace a todas ellas, ¿no? Que es que, insisto, lo mismo, Foucault no ha respetado las reglas de métier del historiador, del oficio de historiador, ha invadido un dominio sin mostrar el más mínimo respeto por los protocolos de instrumentación analítica del medio. Bueno, me gustaría por lo menos decir la primera réplica de Foucault. No es fácil porque Foucault no responde directamente, no responde los términos de Leonard, sino que da, digamos, un detour conceptual que le sirve para reorientar estratégicamente el debate y hacer ver al señor Leonard que no se ha enterado pues, prácticamente de casi nada del objetivo del libro. Voy a decir solamente la primera, si alguien está interesado, pues podemos hacerlo en el debate, la segunda y la tercera. Bueno, la respuesta del filósofo no se hizo esperar, ¿no? Reaccionó de inmediato y solicitó a Perrot que le diese, por favor, derecho a réplica a través de un texto titulado La poussière lennoise. ¿Cómo comienza su texto? Pues comienza preguntándose si es fiable la caricatura realizada por Leonard, es decir, hasta qué punto es legítimo la puesta en escena de ese historiador ficticio que encarnaría las cualidades de exactitud y veracidad frente a las divagaciones teóricas de un filósofo, ¿no? Por así decir. ¿Hasta qué punto es legítimo contraponer, y cito, los hechos menudos a las ideas vagas, el polvo de los hechos a la nube de la teoría? De ahí el título del artículo de Foucault. Y para responder a ello, bueno, pues plantea una estrategia que va a consistir en retomar a su manera las objeciones de Leonard. Bueno, voy a plantear la primera solamente, que se titula Analizar un problema y estudiar un periodo, que da mucho juego. Lo primero que hace Foucault aquí, como si no estuviese realmente respondiendo a la primera objeción, es recordar cuál es la problemática histórica que trata de resolver su libro, que no es la historia de la prisión, dejémonos de eso, no es la historia de la prisión, sino cómo es posible que se haya pasado de un modelo de penalidad reformista basado en la proporcionalidad de las penas, en la publicidad de las penas, a otro en la que la prisión, antaño elemento marginal de la penalidad de los reformadores, se convierta, sin embargo, en la forma más general de castigo. ¿Cómo es posible que en un periodo de tiempo tan breve, 1780-1830, se acepte un tipo de penalidad cuyo punto de aplicación no es la representación de los individuos, sino los aspectos ínfimos de la individualidad somática, los gestos, los tiempos, etc.? Y dice Foucault, de aquí se deduce al menos un problema, que es el que va a tratar mi libro. ¿Por qué esta apresurada sustitución? ¿Por qué esta aceptación sin dificultades? Y de aquí también se colige la elección de unos elementos pertinentes de análisis, que en esta primera respuesta no los dice, sino que los plantea en la segunda, que no va a dar tiempo a plantear. Hecha esta aclaración, parece razonable cuestionar la pertinencia de las objeciones de Leonard. Dice, ¿hasta qué punto resulta oportuno, con la vista puesta en el problema enunciado, el que os acabo de plantear, el análisis de la toma de la Bastilla, como decía Leonard, el ataque a las prisiones provinciales del 89, el retorno a los castigos humillantes en el Código de 1810? Dice Foucault, en lugar de dirigir la investigación por estos derroteros, hay que optar por interrogantes que permitan focalizar la investigación en los aspectos susceptibles de resolver el problema, el que les acabo de plantear, no la historia de la prisión o la cronología de la prisión, que ese no es su problema. Por eso mismo se entiende el tono casi burlesco con el que el propio Foucault neutraliza la obsesión de Leonard. Dice, solo se pueden denunciar las ausencias si se ha entendido el principio de las presencias que figuran en él. El problema es que Leonard no ha comprendido estas cuestiones y al no hacerlo resulta incapaz de comprender el principio de presencias que rige el enfoque Foucaultiano. Y es aquí cuando realmente le responde a Leonard. ¿Y cómo lo hace? Introduciendo una distinción que nos permite comprender el porqué de este malentendido, al menos a mi juicio.
Dice, una cosa es realizar el análisis de un periodo, una cosa es historizar un periodo o una institución en un periodo, y otra muy distinta es historizar un problema. Y dice, quien estudia un periodo o una institución en un periodo, por ejemplo la prisión, debe organizar su trabajo de acuerdo con dos reglas metodológicas básicas. 1. Tratar exhaustivamente todo el material disponible, lo que se pueda. Y 2. Desglosar el análisis según una distribución cronológica del periodo. El objetivo sería organizar un corpus de conocimientos en el que se inventariasen en una serie de capítulos metódicamente yuxtapuestos todos los hechos susceptibles de ponerse en relación con la institución en un periodo determinado. Pues el mundo político, el mundo religioso, el mundo cultural y todo ello para hablar de la prisión. Y dice Foucault, bueno, este no es mi línea de investigación, yo no he tratado de hacer eso, esto es lo que plantea Leonard. Por el contrario, dice Foucault, y aquí viene el meollo, quien decida articular un problema deberá proceder según reglas diferentes. En principio tendrá que renunciar a la obligación de decirlo todo. La historia-problema que defiende Foucault, y yo pienso a semejanza un poco de la de Lucien Febvre, de la Escuela de los Anales, no es ni un relato ni un cuadro cronológico, sino un corpus de conocimientos ordenado en función de una pregunta, de un problema y de una serie de subpreguntas. Es decir, a diferencia de lo que sería la postura historiográfica tradicional, positivista, que veía en la interpretación, lo que los historiadores llaman la síntesis frente al análisis, quienes veían en la interpretación un momento ulterior al trabajo de erudición y en consecuencia un corolario, un momento culminante, Foucault, como también lo hace en cierto modo alguna generación de la Escuela de los Anales, invertirá de raíz esta tesis proponiendo que la interpretación es el punto de partida de la propia investigación histórica, no el punto de llegada. No es que primero sea la investigación y el cotejo, no, sino que la investigación está predeterminando la elección de los materiales y la elección de los materiales, la decisión de lo que los materiales va a ser representable, que esto es fundamental, y esto es una cosa que Foucault lo tiene muy en cuenta. Precisamente por eso el propio Foucault, aquí se le podría hacer luego en el debate, pues, una crítica a Foucault, porque no es muy claro en el castigar único. En ese sentido, y acabo ya con esto, perdón, plantear un problema no es plantear una pregunta solamente, es también hacerse una idea de las fuentes susceptibles de resolver ese problema y una forma acerca de su tratamiento. En ese sentido, no se trata de compilar todos los fenómenos coetáneos a la institución prisión en un periodo, sino de recortar aquellos que presuman han tenido una relación significativa con la problemática considerada. Por eso Foucault concluye ya este primer punto diciendo que realmente el debate no es como lo quiere plantear el señor Leonard. No se trata de contraponer al filósofo frente al historiador. No se trata de contraponer los hechos menudos y vagos, los hechos menudos concretos frente a las ideas vagas, sino que más bien el debate, la discusión es entre dos formas de hacer historiografía, dos prácticas que mantienen una relación muy diferente con respecto a sus objetos de investigación. Una, que se atribuye un objeto e intenta resolver los problemas que se pueden plantear, y la de Foucault, que consiste en tratar un problema, plantear un problema y tratar de determinar a partir de ese problema el ámbito del objeto, el itinerario metodológico que hay que seguir para poder responder a ese problema. Lo dejo aquí, quedarían las dos respuestas finales del propio Foucault. Claro. Ahora vamos a tener la presentación de Sergio Grossi, que no sé si también ha cambiado su título. No, pero no va a ser en inglés. Ok, en inglés es Educate or Punish, The Repercussion of Foucault's Thought on Contemporary Studies of Education in Prison. Muchas gracias por la organización, no puedo hablar ahora porque no soy el organizador, así que agradezco. Y vamos a comenzar un poco esa discusión exactamente pensando en vigilar y castigar, ¿no? Y en la idea que adentro de ese libro, cuando se analiza la penalidad, están varios puntos que me interesaron mucho, son a la base de la mi investigación, y que el plus castigo, ¿no? La idea que la prisión pune más de lo que debería ser solo dentro de la ley, y la idea que dentro de los espacios prisionales y la resistencia, si también tienes crimen organizado, se organiza el crimen que a veces va cerca de ser revolucionario, la idea de la construcción de los cuerpos dóciles que no son políticamente peligrosos, y la resistencia de esas instituciones al tipo de reforma,
y la idea que a donde tiene poder también tienes resistencias. Un poco vamos a partir de esa imagen, que esa es la mega prisión de Buculele, y en esos tipos de prisiones contemporáneas, ahora vamos a ver que una política basada en esos tipos de punición que declara de no querer más rehabilitaciones, correcciones, tiene un suceso de 85% de los votos, así que tiene un consenso brutal, así que estamos en un espacio muy complicado. Aquí tienes un vídeo rápido a donde se puede ver qué tipo de brutalidad vamos a encontrar en una prisión contemporánea que existe hoy y que ganó un consenso hegemónico muy fuerte, y otros países ya están intentando de pensar cómo reproducir esos tipos de política que claramente es muy similar a un campo de concentraciones en las estructuras, en esas imágenes muy fuertes y duras que podemos ver. Esas imágenes inclusive fueron publicadas por el mismo presidente, así que no hay nada escondido. Eso es la otra parte brutal. Vamos a ver cómo dentro de la criminología crítica, en los años 90, uno de los fundadores de la criminología crítica en Italia estaba nos pidiendo de repensar críticamente la reintegración, de repensar una reintegración que se puede conectar con los movimientos sociales en general. Si perdemos un poco la reintegración y la posibilidad de transformar el espacio prisional y al mismo tiempo junto con las personas que se encuentran dentro de ese espacio, el riesgo es que se tornan siempre más populares las políticas de neutralización e incapacitación, y eso es un ejemplo brutal, pero no es el único. Vemos como en diferentes países la prisión está trabajando siempre más como pedagogía de la opresión. Eso es el tipo de educación que se da dentro de los espacios prisionales, un poco citando Paulo Freire. Vamos a ver rápidamente el caso de Brasil. Brasil es tanto emblemático del fracaso de las políticas de reintegración y de educaciones que exactamente en la falta de autoridad, de legitimidad de la autoridad prisional, se creó varias organizaciones criminales que inclusive denuncian la ilegalidad del Estado en las prisiones por ganan muchos consensos adentro de la población prisional y también en las periferias. Interesante en esos fenómenos que uno de los primeros estatutos termina con el pueblo unido jamás será vencido en el 93, y esas organizaciones nacen en respuesta a las violencias policiales, a la violencia del Estado. En esos espacios prisionales se reproduce, se fortalece el crimen organizado. El 90% de las prisiones de San Paulo está controlada por el crimen organizado, y las personas cuando van siendo presas prefieren, también si no son el crimen organizado, entrar en el espacio organizado por el crimen respecto a lo organizado por el Estado. Vamos a ver cómo la prisión sigue siendo un espacio que encarcela principalmente personas de las periferias con un bajo nivel de educaciones, y en este caso personas de favela. Lo que podemos ver es que a pesar de las varias críticas que a esas instituciones son movidas, tenemos un proceso de encarcelamiento en masa, casi 1 millón de personas dentro de las prisiones de Brasil, y también de sobrepoblamiento. Tenían más de 30 personas en una celda, sea muy lontano de la idea de celda individual. Al mismo tiempo, en un espacio donde tienes una limitada cantidad de actividad educativa formal, como escolarización, algunas actividades, por ejemplo, como lectura por las personas que se encuentran en los espacios prisionales, que pueden reducir la pena en Brasil. Tienes una parte muy pequeña que también trabaja, y de esa parte vamos a ver que son trabajos absolutamente poco profesionalizantes y que no dan trabajo no externo, no crean la posibilidad de ser empleadas esas personas, así que estamos un poco lontanos de la idea del cuerpo dócil que tengan que ser explorados del mercado. Al mismo tiempo, eso son algunos datos de San Paulo. La mayoría brutal de los funcionarios son policía adentro del espacio prisional, 80.000 por ejemplo, y por ejemplo los profesores son 4.000. Así que vemos que pesantemente sobre las cuestiones de la seguridad todos esos espacios. Lo que podemos ver es que el Brasil es emblemático, pero no es solo. Así que tienes los varios estudios de Vacan, por ejemplo, que nos portan a ver cómo en Estados Unidos y en otros países también tiene una tendencia a punir a los pobres, a los periféricos, y con un proceso de encarcelamiento en masa donde los Estados Unidos llegaron a encarcelar hasta 2 millones de personas. Tienes todas las críticas que sé de Foucault, pero también adentro de otras disciplinas,
del fracaso, de la imposibilidad del rol de reintegración y de educación que las leyes internacionales plantean por las prisiones, hasta llegar a Vacan y Garland, que hablan de los proyectos de educación como marketing burocrático en la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo, tuve un clásico que criticó la prisión, hablando de su abolición, Angela Davis, que nos llama para pensar una constelación de alternativas a la prisión en el mundo contemporáneo. En ese sentido, comencé un poco a investigar de las posibilidades de repensar críticamente la reintegración, también viendo en el contexto del sur global y viendo entre los estudios de educación y el estudio de criminología. Una de las referencias más importantes fue el trabajo de Paulo Freire, un educador brasiliano muy fundamental en Latinoamérica y en el mundo, que nos llevaba a pensar una educación crítica que permite de construir luchas y abrir camino por la esperanza, también a donde tienes situaciones de opresiones claras como las prisiones que mostré. La idea es que por superar esas situaciones de opresiones tenemos que pensar cómo crear nuevas situaciones que transforman al mismo tiempo los sujetos al sujetado y también los espacios adentro las situaciones de opresiones. En ese sentido, comencé a hacer un mapeo de varias experiencias que intentan de alguna forma hacer esos tipos de acciones con el sistema prisional. Uno de los proyectos fue presentado por Bernard Harcourt en 2019 en Río de Janeiro. Dentro de ese proyecto que nació dentro de la Columbia, la idea es de crear una educación en puentes entre las personas que están en prisión y las personas que están en universidad de élite, que normalmente van a ser las personas que serán la próxima clase dirigente del Estados Unidos. Por señalizar, muy importante, que el problema de las prisiones en la sociedad contemporánea en las cuestiones general de la democracia y no particular de abogados o personas especialistas del tema. En esos tipos de espacios, lo que crearon adentro de la Columbia es adentro del currículum general inserir cuestiones de prisiones, de pensar las prisiones en la sociedad contemporánea y al mismo tiempo de crear conferencias a donde personas con experiencia vivida que estuvieron encarceladas pueden hablar y crear relaciones con los profesores de la Columbia, los estudiantes y los militantes de los barrios más pobres, conectando siempre la prisión con la periferia a donde tienes conexiones fuertes. Una de las otras investigaciones que yo hice es una prisión sin policía que nació en Brasil. Esa prisión sin policía es interesante porque reduce la recidiva, al mismo tiempo reduce el costo del espacio prisional. Es una experiencia que fue establecida y ganó un premio como empresa social y al mismo tiempo es una experiencia que del sur global inspira experiencias en el norte global. Esa experiencia nació adentro de un conflicto, a donde una prisión fue quemada y tuve la posibilidad las personas en prisiones con una organización no gobernativa de cogerir esos espacios prisionales. Después de un año de construcción sin policía, al final la policía quería tomar el control del espacio, pero al final no fue permitido y esa experiencia sigue siendo viva y construyendo en Brasil. ¿Cómo se analizan esos tipos de experiencias? La idea es de analizar los discursos, de cómo esas experiencias se presentan, pero muy importante también analizando las prácticas, cómo se dan en los espacios. Muchas cosas no están escritas, se pueden ver solo estando en el espacio, construyendo relaciones de confianza con las personas privadas de libertad y con los staff que está dentro de esos espacios. La idea también de comparar esas experiencias por ver cómo nos pueden hacer repensar la privación de libertad en la sociedad contemporánea. Como metodología tiene el análisis de documentos para ver cómo esa experiencia se presenta, la etnografía con la observación participante y cuidando mucho las cuestiones éticas, porque trabajar con personas vivas, sujetas a la opresión de la prisión, puede ser muy peligroso también por las personas que están ahí y pueden criticar y subir las consecuencias del sistema penal. Podemos ver aquí esa prisión que fue co-construida también para las personas detenidas. Es interesante ver cómo cuando
pedí el permiso de entrar, ellos me convidaron a dormir adentro y pude dormir 40 días viviendo 24 horas adentro de ese espacio, compartiendo la vida con las personas privadas de libertad y con el staff, y eso es otras cosas que deconstruye un poco porque las nuestras prisiones del Global North son muy difíciles de accesar, ¿no? Y aquí vemos que tienes espacio, que inclusive tienes espacio para investigadores integrados en un proyecto arquitectónico. Aquí tienes las áreas internas, tienes el espacio para la visita íntima donde las personas pueden mantener también las relaciones sexuales, que por ejemplo en Italia, en Inglaterra estoy interdita, en Italia después de 40 años ahora la Corte Constitucional declaró que es ilegal, y aquí vemos que ya en los años 70 estaban esas cosas. Los espacios de educación que también tienen internet en otras cuestiones que dentro de los espacios prisionales parece que no se puede utilizar en la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo sabemos que circulan celulares y otras cosas. Por las actividades legales es muy difícil y eso impide de construir muchos proyectos educativos y también de mantener contacto con las familias. Los espacios educativos es una de las cosas más importantes, impresionante, que las personas mismo que pasaron adentro de esas unidades ahora gobiernan y geren los espacios, también trabajan como funcionarios y como educador social dentro de esos espacios, con la experiencia vivida también de la prisión en el crimen. Tienes espacios de trabajos muy complejos, normalmente sería muy difícil en una prisión brasilera crear espacios así porque el conflicto podía detonar y destruir todos esos tipos de espacios, así que tienes una forma de diálogo, de construcción, de cogestión de conflicto muy importante y continuativa. Vemos que no tienes distintivo entre las personas presas y los funcionarios, los voluntarios que están ahí. Y la cosa más importante es la seguridad. La idea de la seguridad es gerida más en creando relaciones de confianza. Eso en el lado izquierdo era el educador social, la única persona que trabajaba cuando estaba durmiendo dentro de las prisiones. En el lado derecho está uno de los voluntarios, y la idea es siempre que a través de la construcción de relaciones se pueden prevenir los conflictos violentos y detonar de experiencia que se tiene que gerir sin la policía, sin la presencia armada. Crearon una metodología en los años de construcción con las personas privadas de libertad que parte de la participación de la comunidad, del trabajo con los barrios más pobres, pero también con los barrios más ricos, la centralidad de las personas presas que crean grupos a donde discuten de los problemas, tienen reuniones de solos presos a donde pueden criticar el staff e intentar transformaciones adentro del espacio. Tiene centros de reintegración social que son lo que mostré y que tienen una autonomía respecto a la administración penitenciaria. Por crear un proyecto educativo de reintegración intentan fortalecer la asistencia a la salud, sea física que psicológica, la asistencia jurídica, porque la persona muchas veces no sabe cuándo van a salir, así que va a ser muy difícil que se van a envolver en una proyectualidad, y también trabajos y esas otras cosas. Vamos a ver que en esos espacios lo que se puede observar es que se pasa de una pedagogía de la opresión a un tentativo de caminar por una pedagogía de la esperanza. Ellos trabajan mucho con la comunidad, intentando modificar el punitivismo de las comunidades cerca. En un país como el Brasil, donde Bolsonaro ganó, teniendo en el programa que el criminal bueno y el criminal muerto, ellos hacen un trabajo donde explican a una persona que ofrecer posibilidad a las personas en prisiones es una forma alternativa de construir una sociedad a través de la inclusión y no de la exclusión de las personas adentro de esos espacios. Tienes actividad de educación formal y no formal por todos. Tenían 40 personas en prisiones de 200 en una unidad que estudié, que estaban estudiando en la universidad, inclusive tenía personas estudiando Foucault, Gramsci, estaban todos en esos contextos donde se intenta fortalecer una educación crítica. La idea es que ninguna persona impartida es recuperable, y tienes muchas personas que estaban extremadamente rebeldes dentro del sistema penal, era el terror del sistema penal brasileño, que adentro de esos tipos de unidad se modificaron la relación y les dijeron que siendo respetados también llevaron el respeto por las personas que están ahí. Tiene educaciones profesionales con varias actividades de trabajo, y tienes un diálogo continuo y una gestión de conflicto gerida principalmente de las mismas personas privadas de libertad. En esos espacios se intenta
si tiene actividad abierta todo el día, de las 7 de la mañana a las 10, que normalmente es distante de otro sistema prisional, a donde la persona está encerrada dentro de la celda todo el día. Y tienes unidades que son pequeñas, máximo 200 personas, para construir esos tipos de relación de confianza. No tiene lo que se llama dentro de las prisiones el seguro, a donde tienes personas que cometen, por ejemplo, pedofilia o estupro y pueden ser atacadas a los otros presos, porque la idea es que todo el mundo tiene que aprender a destigmatizar a las personas por el crimen que cometieron, partiendo también de las mismas personas privadas de libertad. Otras cosas importantes, que la educación no está pensada, la reintegración no está pensada solo por la persona que están adentro, pero está pensada también para la sociedad. La prisión tiene que se abrir, recordando un poco la experiencia vasallana en Italia de lucha de los manicomios. Se abre el espacio prisional, se tiene que poner la prisión. Algunas de esas prisiones están en los barrios más ricos de los espacios brasileños, y eso permite el incrementar de visitas de estudiantes, personas del Poder Judiciario, políticos, diputados, que intentan ver cómo se pueden hacer otras formas de seguridad que no va solo por el castigo o principalmente por el castigo. Testimonianza a la sociedad es una cosa importante, se abre el más posible, porque las personas pueden entrar y ver y crear relaciones con las personas privadas de libertad, y al mismo tiempo se crea un flujo continuo a donde las personas salen más rápidamente posible, del semiabierto y hasta en el abierto, teniendo unas testimonianzas en un espacio social. Tiene en esos espacios un poco una transformación de una institución total a una institución que está más social. Tiene una gestión de respeto mayor de los derechos humanos dentro de esos espacios, y un tratamiento también mejor por las familias. Muchas veces la literatura observa cómo las familias son castigadas junto con las personas privadas de libertad, o son tratadas como criminosos también, a pesar de no tener un crimen. No tienes los espacios son respetados, y no tenía report de violencia física o torturas en esos espacios, al contrario de las prisiones clásicas en Brasil. Otros elementos es que se pasa que las personas acreditan las posibilidades de se reintegrar a la sociedad, también con la complejidad de ese término reintegrar, pero el término que la parte que trabajan con penitenciario utilizan muchos. Y puede ser una oportunidad por personas que pueden ser excluidas. Eso es muy importante por reflejar cómo la privación de libertad dentro de un espacio como eso puede ser menos privación de libertad lo que se encuentra en la periferia, como por ejemplo en Brasil, donde las personas tienen muchas dificultades a se escolarizar, a hacer la universidad o acceder a un trabajo formal que algunas personas consiguieron. Y también tiene la cuestión de bajar la recidiva, también sea una cuestión metodológica muy complicada sobre esto. Al mismo tiempo, un espacio como eso sigue teniendo algunas características de la institución total, tiene un control panóptico, a donde no tiene los agentes penitenciarios, pero todo el mundo tiene que ser responsabilizado, porque no se cree violencia dentro de esos espacios. Tiene en parte una producción de cuerpos dóciles, que son útiles para el trabajo, pero no políticamente peligroso. Pero también tenemos que primero hablar que el sistema brasileño, como otros, están funcionando como una forma de pena capital escondida, porque las personas están se muriendo y no tienes muchas posibilidades de trabajo. También las personas que salen no encuentran trabajo, así que mudó mucho las situaciones respecto a eso en las prisiones, en diferentes prisiones contemporáneas. Y ahí dentro tenías varios militantes políticos que resistieron a la dictadura, que están ahora siendo profesores o los directores de esas unidades, y una de esas personas, por ejemplo, me llamó para hacer un doctorado su Gramsci en Italia, porque desde la experiencia vivida de la prisión están pensando cómo se pueden construir movimientos que modifica la institución prisional, pero también cómo la institución prisional se coloca dentro de los espacios de la sociedad contemporánea. Lo estigma sigue presente en algunas APAC, porque en particular las APAC que son nuevas, y a pesar de construir proyectualidad educativa y de reintegración, tienes problemas en el acceso al mercado de trabajo. En ese caso estaba una crisis económica muy importante y las personas ahí dentro se encontraban con problemas.
Al mismo tiempo, otro problema identificado que es común a todas las alternativas es la dependencia del sistema prisional. Si las personas no cumplen con las reglas, si las personas se tornan violentas, utilizan droga, pueden tornar adentro de las prisiones. Eso es una de las cosas más complicadas de la ZAPAC, que por ter participado de la gestión, las personas pueden ser tratadas como policía adentro de las prisiones regulares. Otras cuestiones problemáticas que tenemos siempre que pensar sobre esas alternativas a las prisiones es que si son alternativas a las prisiones o si son alternativas a la libertad, porque un espacio así puede ser utilizado por condenar a personas e enviar personas que no serían condenadas a la prisión regular en Brasil. Así que tenemos que vigilar sobre lo que la literatura llama net fighting effect. Otras cosas es que esas prisiones son con bajo costo porque no pagan ese trabajo que las personas hacen de cogestión de la comunidad, pero al mismo tiempo las personas, como lo que manejan ese sistema, son consideradas muy militantes, activistas por la causa de los derechos humanos de las personas privadas. Lo que me dijeron en la entrevista que independientemente de izquierda y derecha, muchas veces la persona en prisión siguen siendo consideradas lumpen, proletarios que no pueden tener conciencia de clase y son abandonados también por la parte de la izquierda, y así que las personas conscientes adentro de esas unidades y los mismos presos en primera persona crean esos espacios también para nosotros. Tienes otros interesantes espacios. Por ejemplo, podemos ver la Universidad de Buenos Aires, que ya de los años 80 creó esos tipos de actividad. Esos nacieron como de los movimientos sociales de Argentina. Ahí se montó un proyecto, un espacio dentro de las prisiones, donde la universidad no deja entrar la policía y crea un espacio de conflicto entre la lógica educativa y la lógica punitiva en esos espacios. Eso permite que las personas adentro de las prisiones puedan denunciar las torturas que sufren, pueden crear nuevas formas de subjetividad, a donde se ven como advocados, sociólogos, filósofos, estudiantes, y crean formas de conflictualidad diferentes, como podemos ver en las protestas que hicieron en diferentes prisiones al mismo tiempo junto con la universidad, y crearon también sindicatos, cooperativas de trabajos para de alguna forma empatar, resistir a esos tipos de punitivismo y crear discursos diferentes que pasan también con la construcción de discursos colectivos que normalmente es muy difícil construir dentro de espacios prisionales. Eso al mismo tiempo está generando dentro de las prisiones de Buenos Aires un campo permanente de conflicto entre la lógica educativa y las lógicas punitivas. Y las universidades se federaron, tienes muchas universidades ahora en Argentina, y eso ganó espacios políticos, pero siempre los espacios políticos pueden ser perdidos. Así que, otras experiencias, una que estudié cuando estaba en Cambridge, es la prisión de Grendon. La idea es de gerir todos los espacios prisionales basado en los principios de la comunidad terapéutica. Tenían la idea de hacer una gestión democrática de los espacios prisionales, con las contradicciones que esos tipos de acciones pueden generar. Podemos ver que tiene esa investigación que siempre hablan que tiene una reducción de la recidiva, que es una institución más humana, y también tenía el proyecto de universidad en prisión de la Universidad de Cambridge, a donde los estudiantes de Cambridge estudiaban junto con las personas presas. Lo que vi cuando estaba ahí, que las personas son consultadas cuando tienen que asumir un nuevo staff de seguridad, tenían discusiones colectivas para decidir la expulsión de una persona o no, y también las personas privadas de libertad podían llamar al staff a responder a la falta de respeto que les tenían. Al mismo tiempo tenían esas discusiones terapéuticas, a donde no solo las personas privadas de libertad, pero también el staff podía trabajar los varios conflictos que se crearon en el día a día. Claro, en una situación así se ve que la psicoterapia podía funcionar como educación emotiva, pero al mismo tiempo qué tipo de democracia es posible dentro de la discusión en los espacios prisionales. Varias personas privadas de libertad, sabiendo que trabajaba en Brasil, me pidieron si efectivamente tenía visita íntima, y yo dije que sí, pero ellos no podían hacer nada para permitir la visita íntima en Inglaterra, porque dentro de los espacios prisionales ahí se limitaba la democracia.
Tienes otras experiencias, tienes varios, tienes un módulo de respeto que nacieron aquí en España, en un principio muy básico, que se respecta a las personas en prisión, ellas también pueden respetar. Tuvieron una oposición inicial de la seguridad y después de un tiempo al final fueron aceptados y se difundieron en España y también llegaron en Francia. Ahora voy rápidamente sobre las personas que trabajan dentro de las prisiones tenían muchos miedos que las personas privadas de libertad podían atacar ellas o al mismo tiempo voy rápidamente y adentro de esas varias experiencias están creando formas de repensar la justicia y tienes una criminología actual, tienes una construcción de lo que se llama justicia generativa y la idea es de ver qué tipo de proyecto puede generar solidaridad con las personas que se encuentran privadas de libertad. Por generar solidaridad se piensa en una solidaridad con diferentes niveles de solidaridad material, de reconocimiento de las personas como sujetos humanos, de comunicación de esperanza, pero de conexión social y también de creación de movimientos colectivos, no solo individual, de transformación de los espacios prisionales, pero en la sociedad en general. Varias de esas experiencias están haciendo un poco eso. Podemos ver que esas experiencias muestran cómo se puede reducir ese exceso punitivo de la prisión y también cómo superar las cuestiones de los cuerpos dóciles, como construyendo resistencias colectivas. La resistencia interna a los espacios prisionales también puede fortalecer la resistencia que está en lo externo. Se dan ya espontáneamente resistencia como crímenes organizados, tienes algunos estudios que hablan de las gangs como movimientos sociales, en particular en Latinoamérica, y la resistencia puede llegar sea de personas encarceladas, pero también de organización no gubernativa, de universidad, de staff de prisiones y de profesores que tengan una visión de criminología crítica. Podemos ver cómo el sur global es muy interesante, cómo esas experiencias intentan transformar colectivamente los espacios prisionales de la sociedad externa y esas experiencias pueden hacer parte de una constelación de alternativas por repensar la política de educación dentro de los espacios prisionales. Esos tipos es muy importante repensar cómo se crean de las diferentes dinámicas de educaciones informales en los espacios prisionales y pensando todas las personas como parte de educaciones de una comunidad educativa, tenemos que pensar qué tipo de educación se da adentro de los espacios prisionales y qué diferencia tiene con esas experiencias que muestre que son también una educación a la lucha, a la construcción colectiva. Es muy importante superar la ceguera epistémica y mirar a las prácticas del sur global, porque muchas veces nos concentramos sobre modelos nórdicos que tienen una visión muy individualizada, individualista de la construcción de la educación. Y voy a terminar así con dos frases: la educación no muda el mundo, pero la educación muda a las personas pueden mudar el mundo. Esa es de Freire. Y la otra de Barata, que la cuestión de la detención y de la reintegración social no puede ser delegada simplemente a los técnicos, es una cuestión de la sociedad actual y tiene que ser recolectivizada y no rimanere marginale dentro la società contemporanea. Grazie. Gracias.